materia que tenemos que darle mucha, pero mucha importancia. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el cuerpo es bioquímica. Yo estoy levantando, mira, estoy saludando. ¿Qué está pasando bioquímicamente? Está entrando calcio en el músculo se contrae, el sodio, el potasio, o sea, está ocurriendo algo acá adentro. Está ocurriendo bioquímica. ¿Ya? Lucas está alineando todo ustedes. Bioquímica de la visión, entra luz, se descondaliza la retina, o sea, todo lo que pasa en bioquímica. ¿No? Para que mi cuerpo funcione bien necesito bioquímica. Ahora vamos a entender primero algo. El tema que vamos a ver hoy es el cuerpo humano, o sea, nosotros vamos a atender pacientes humanos, ¿no? Por lo tanto, vamos a saber cómo estamos hechos. ¿Ya? Primero tenemos que saber cómo estamos hechos nosotros para poder intentar hacer algo, es decir, curar al paciente, es decir, enfermo, no. Primero, cómo estoy hecho yo. ¿Ya? Así que vamos a ir de lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué sería lo más pequeño? El átomo. ¿Ya? Y lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿qué sería? Materia. Eso. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. ¿Esta silla qué es? ¿Luca qué es? Materia. Pero Eva, materia viva, ya no saben la viva. ¿Ya? Entonces todo lo que hay acá ocupa un lugar en el espacio es materia, el aire, la materia, todo. Pero la materia, ¿cómo está compuesta entonces? Eso, excelente. Entonces yo voy a hacer una raya acá, voy a poner átomos. Ejemplo de átomos. Hidrógeno, oxígeno, todos los que están en la tabla de elementos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si los átomos se unen, chicos? Son una molécula. Entonces voy a hacer raya acá y voy a hacer molécula. ¿A qué me refiero con molécula? Por ejemplo, yo uno dos hidrógenos, un oxígeno, ¿qué comer? Agua. Entonces la molécula que había sido un átomo. Molécula. Molécula, ¿ya? Porque cuando yo uno átomos, es decir, estos se unieron, formo moléculas, entonces hago una molécula, ¿ya? Pero si yo uno moléculas, voy a tener célula, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede dar una definición de la célula? ¿Quién se anima? ¿Ya? Ya, está perfecto. Es un concepto que nos viene escrito de colegio, ¿no? Unidad estructural, funcional, todo ser. Pero nosotros tenemos que preguntarnos realmente ¿qué es una célula? Sabemos que es la unidad estructural y funcional, pero ¿cómo está compuesta realmente? ¿Molécula? Ya, pero ¿qué molécula? Ya, orgánicas, ¿cuáles? Pero ya. Entonces, hay una molécula que se llama biomolécula, o también se le dice macromolécula. Ya, biomolécula, macromolécula. ¿Quiénes serán esas? Proteína, lípido, ¿qué más? ¿Un carbohidrato será? ¿Y cuál más falta? ¿Una más? Ácido. Ahora, aquí tenemos que hacer un análisis. ¿Será que es verdad esto que estoy diciendo? ¿Tengo lípido en mi célula? La membrana, ¿cierto? Tengo lípido en la membrana, una membrana de big capa lípido. Entonces tengo lípido. ¿Tendré proteína? La membrana celular tiene 55% de proteína, entonces sí hay proteína, ¿ya? Carbohidratos también hay moléculas de glucógeno, la membrana de carbohidratos. Ya ha sido nucleico, ¿dónde habrá? En el núcleo, sí, en el núcleo. Entonces, dense en cuenta que toda esta estructura que he puesto acá, es decir, encierro esto, me forma a lo que es la célula. ¿Y la célula tiene vida? Sí, por eso se le dice que estas son biomoléculas. ¿Bio qué significa? Vida, ¿no? Entonces todo encaja. Esta molécula de acá se va a llamar biomolécula porque forma la célula. Y la célula tiene vida. Por eso se llama biomolécula. Y se llama macromolécula porque al verlo un microscopio electrónico, ya atómico, son grandotes. Nada más. Ahora bien, si yo uno célula, ¿qué vamos a formar? Tejidos, ¿no? El conjunto de células forman tejidos. Los tejidos, si yo los uno, ¿qué me van a formar? Sistema, ¿no? Sistema respiratorio.
organismo completo, es decir, yo, ya todos nosotros. Eso es la forma que nosotros estamos compuestos realmente. ¿Ya? Miren que hemos ido de los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Ya? Ahora, a Lucas, Lucas, ¿vos qué comes? ¿Comes carne? ¿Y la carne qué tiene? Proteína. Bien, le voy a hacer un día acá. Proteína. ¿Vos, Lucas, comes líquido o grasa? De la ayuda ahí. ¿Comes carbohidratos, Lucas? No come Lucas. ¿Ácido nucleico? Ya, Lucas come todo, pero en realidad todos nosotros comemos todo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con ácido nucleico? Al núcleo. Si yo me como un pedazo de carne, estoy comiendo un músculo, ¿cierto? ¿Y un músculo tiene núcleo? Sí, el núcleo. Entonces todos comemos ácido nucleico. ¿Ya? ¿Y por qué comemos estas cuatro cosas? ¿Solo por gusto? ¿O por qué lo comeremos? ¿Por necesidad? Porque tienen las moléculas esenciales. Ya, esas son las moléculas esenciales, por eso las mío, pero ¿por qué son esenciales? Exacto, ya. O sea, yo tengo en mi célula todas estas moléculas acá, pero estas moléculas no son eternas. Tengo que recambiarlo. Y por eso tengo que comer constantemente para recambiarlo. Que mi célula no esté vieja. Ya, para eso comemos esto acá. En otras palabras, estamos comiendo seres vivos. Queramos o no, todos comemos seres vivos. ¿Los vegetarianos comen a seres vivos? Sí, las plantas son seres vivos. Entonces todos necesitamos de seres vivos. ¿Por qué necesitamos de seres vivos para vivir? ¿Comer a seres vivos? Porque todos los seres vivos tienen yo necesito eso. Esa es la razón. Ahora bien, ya que conocemos todo esto de acá, ¿han escuchado? Bueno, obviamente, yo creo que todos aquí han tenido fiebre alguna vez, ¿no? ¿Y qué es la fiebre? Aumento de la temperatura. ¿Hasta cuánto? 50 grados. Yo voy a poner, bien, y que saben qué es lo que tenemos que hacer en bioquímica. No tenemos que solamente estudiar el ciclo de Stevie, pero lo que le doy no es que esta molécula acá después memorice todo el ciclo de Stevie y eso le voy a cambiar a mi paciente. Mi paciente quiere que lo supe no le vaya a cambiar. Entonces yo tengo que ver a la bioquímica cómo interacciona con la química, eso es la bioquímica. Entonces eso es lo que vamos a hacer, una bioquímica clínica, que se vaya a la clínica con nosotros, y eso es lo que necesitamos. Entonces es por eso que yo voy a poner aquí fiebre y vamos a hablar de la bioquímica de la fiebre. Ok, fiebre es el aumento de la temperatura, ¿no? Pero nosotros para antes de hablar de fiebre tenemos que saber qué temperatura tengo yo. ¿Cuánto es lo normal la temperatura del cuerpo? Eso, 36.5 a 37.5. Miren, facilito. Punto 5 a punto 5. Eso no tiene que olvidarse jamás. Tiene que ser la cultura general para ustedes. Porque de repente viene la tía y dice que mi hijito está con 38. ¿Cierto? Y yo como, pero claro que estudia medicina. Y nosotros. Por eso, esto es lo mínimo que tenemos que saber. ¿Ya? Ahora bien, si aumenta de 37.5, ¿qué se llamaría eso? Película, perfecto. Se llamaría película. ¿Y cuánto sería fiebre entonces? Mayor a 38. Perfecto. Resulta que yo voy a tocar la luna. Ya. Para ver si funciona. Lo siento caliente, le pongo el termómetro y me marca 39. ¿Tienes fiebre? Sí. ¿Tienes fiebre? Ya. ¿Tienes fiebre? Pero de repente Lucas está con escalofrío. ¿Qué hago? ¿Le hace frío? ¿Lo sabe? No. Entonces, ¿qué hago? Lo baño. Miren, lo primero entonces que vamos a ver que la fiebre genera
frío, ¿ya han visto que la persona con fiebre transpira? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién detecta la temperatura del cuerpo? El hipotálamo. El hipotálamo está haciendo la regulación de la temperatura, ¿ya? Entonces el hipotálamo sabe a cuánta temperatura estamos. Él lo sabe. 38, 39, ok, estamos con fiebre. El hipotálamo dice, escucha, hay algo que hacer. Esta persona está lleno de fiebre. ¿Ya? Está lleno de fiebre. Antes de que les explique todo esto aquí, ¿por qué será peligroso la fiebre, chicos? ¿Por qué creen que es peligroso? Ya, aumenta la temperatura del cuerpo, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que hacer que Luca no tenga fiebre? Tengo que preocuparme. Le tengo que dar paracetamol, ya no sé si vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo vemos con fiebre nomás? Ya. Esto es lo que pasa, miren. Voy a escribir esta palabra mágica acá. ¿Qué es lo que hace el calor? Yo en mi cuerpo tengo proteínas, ¿sí? Miren, voy a poner aquí una proteína, otra, son las proteínas de mi célula, ¿ya? Pero el calor lo que hace es machacar la proteína, es decir, romperla. La rompe, y solo queda la primera. Esto es mi célula, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la fiebre? ¿Qué hace el calor? Desnaturaliza a quiénes? A la proteína, ¿ya? ¿Y será que si mi célula va a empezar a qué? A morir. ¿Ya? Cuando una persona está con fiebre, la célula empieza a hacer actos y empieza a morir. ¿Por qué empieza a morir? Porque el calor está destruyendo las proteínas. ¿Y una célula sin proteína puede vivir? No. La proteína es la base muscular de todo ser. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ahora, si mi célula está perdiendo proteína, ¿será que va a tener buenas reacciones químicas? No. ¿Va a funcionar bien? No, si no hay un buen funcionamiento de ATP, no, si no hay ATP, eso es lo que son los signos y síntomas, ¿ya? Sí. La fiebre entonces sería un proceso de retroalimentación positiva. Sí, sería una representación positiva. ¿Por qué se da la fiebre? Ahorita vamos a ver qué es, ¿ya? Porque quiere matar, quiere calentar al bicho, a la bacteria. Dice, voy a hacer fiebre, ¿por qué? Porque ese bicho que está dentro de mi cuerpo lo voy a triturar, le voy a desnaturalizar sus proteínas a la bacteria. Pero no se da cuenta el cuerpo que también nosotros tenemos proteínas, que se nos va a desnaturalizar también. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Esta célula tiene fiebre, no reacciona bien, no funciona bien, no forma ATP, y aquí empiezan los signos y síntomas. ¿Ya? ¿Saben qué es lo peligroso acá? Que la fiebre afecte a la célula de acá. ¿Qué se llama esta célula de acá? La neurona. ¿Ya? Eso es lo más peligroso. Cuando me desnaturaliza a la neurona, porque las personas empiezan a convulsionar. Ya empieza a convulsionar. ¿Qué es la convulsión? Es muerte de neurona. Cuando alguien lo ve convulsionando en el piso, esa persona se le está poniendo con la neurona. ¿Ya? Es por eso que tienen que evitar que convulsionen a las personas, porque se les pone la neurona, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos calor y el cuerpo dice, hay que enfriarlo de alguna manera. ¿Cómo nos enfría el cuerpo? Sudando, ya, sudando. ¿A quién tiene que darle señales entonces? A la glándula, ¿qué se llama? Sudorípara, ya, ahí ya tienen que decir, oye, está caliente el cuerpo. Sudar. Por lo tanto, empezamos a sudar y como mi cuerpo está caliente, es como si me echara agua. ¿Qué pasa cuando? A ver, si esta silla está calientísima, ya, está caliente, le echamos agua, ¿qué va a empezar a hacer? Lo mismo pasa conmigo. Me echan agua, ¿quién me echa agua? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Sale, el vapor sale, ¿ya? Entonces esa es la forma que el cuerpo no quiere enfriar, no quiere hacer que se vacíe. Pero el cuerpo se confunde y dice, escucha, yo lo enfrié demasiado, ¿ya? Le eché agua en su sudor y yo lo enfrié demasiado. Entonces, este es el primer paso, hay calor. El segundo paso, hay transpiración. Entonces el cuerpo piensa que nos enfrió tanto y dice, vamos a hacer el calofrío. ¿Por qué? O sea, empieza a temblar la persona. ¿Qué pasa con los temblados? El cuerpo genera calor, ¿ya? El cuerpo genera calor. ¿Por qué genera calor el cuerpo?
calentante, hacer ejercicio, nosotros empezamos a moverlo todo, porque cuando nos movemos generamos calor, ¿ya? Entonces el cuerpo, primero, estábamos calientes, después hubo sudor, y el cuerpo analiza mal y dice, pucha, estamos fríos, pero seguimos viviendo fiebre, y nos hace hacer escalofrío, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual una persona tiene calor, una persona tiene sudor, y tiene escalofrío, cuando tiene fiebre. Pero, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por los humanos? Lo primero que hace la madre, miren esta situación de acá, le da frío, a las personas le da frío, no nos da fiebre, y estamos temblando, pasamos en la colcha, nos envolvemos en la colcha, pero estamos viviendo en 39 grados. ¿Será lo correcto? No, no es lo correcto porque nos estamos calentando más. ¿Y cuál es el problema de calentarnos más? Todo esto de acá. Entonces, cuando una persona tiene fiebre, ustedes ya no solo tienen que pensar, está caliente, está frío, no. Tienen que imaginarse que está sucediendo todo este proceso de acá. ¿Ya? Como si estuviéramos hablando de eso tienen que ver. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es destapar a la persona. Si está con una polera, está transpirando, quitársela, abrirle la camisa, la polera, que le dé, no que le dé, porque está en temperatura ambiente. Si podemos bañarlo, lo bañamos. Con agua fría o caliente, tibia, a temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, eso como medida general, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué le damos? Paracetamol, ya se puede dar un gramo, le puedo dar 500 miligramos cada 8 horas. ¿Y le va a pasar la fiebre con esto? Ya le pasó la fiebre, pero de repente la fiebre vuelve otra vez. ¿Por qué volvió la fiebre otra vez? Eso, el paracetamol trata la fiebre, pero el paracetamol es eterno su efecto. Una vez pasa el efecto, no va a hacer nada, por lo tanto la fiebre vuelve otra vez. ¿Ya? Entonces está bien que dé un paracetamol, sí, pero ¿qué nos hacemos entonces? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Ya? Ver la causa. Siempre que ustedes intenten meditar algo, tienen que fijarse siempre en la causa. ¿Quién lo está causando? Porque yo le puedo dar un kilo de paracetamol y va a ir bien, pero sacar el efecto del cuerpo. Entonces siempre chicos vean la causa. Vean la causa de todo y por qué es la cosa. Entonces, segunda opción que hacemos, ver la causa. Si es una infección bacteriana que damos, antibiótico. Porque la que está generando este calor puede ser la bacteria, ¿ya? Entonces la bacteria genera el calor constantemente. ¿Y qué hace el paracetamol? Bloquea acá, ¿ya? Hace que la bacteria no genere calor, pero se va a caer el efecto del paracetamol, otra vez el calor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo doy antibiótico? Miren, doy antibiótico, lo mato, ¿ya no genera calor? No. Entonces esa es la forma que tenemos que hacer que todo cambie. Miren a Isabel, ¿ya? Isabel de repente está pálida. Antes de que empecemos a hablar de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta acá? ¿Un comentario? ¿Algo no quedó claro quizás con esto? Isabel está pálida. ¿Por qué estará pálida Isabel? ¿Qué podrá hacer? Así va a llegar nuestro paciente. Nosotros, ¿saben qué tenemos que hacer? Cada que llega un paciente y está entrando en la puerta, nosotros tenemos que tener un ojo, ser buenos observadores. Ya siempre está llegando un paciente, está llegando desvelado, ¿ya? ¿Cuál es mi primera impresión? Parece que no tiene ganas de nada, no tiene ganas de vivir. Por ahí no se ríe ya, ¿no? Pero tenemos que notar esas cosas. ¿Cómo está caminando? Por ahí entra mendiando, tiene 58 años, antes de 14 papá, es normal en las personas mayores se le va a degenerar un cartílago. ¿Se dan cuenta? Ya dando un paso, ya yo estoy haciendo un
Por ejemplo, yo sé que el cóndilo interno, ya, del fémur sobresale más que el cóndilo externo, ya, sobresale más. Entonces, si sobresale más, el cartílago también sobresale más. Si sobresale más el cartílago, también se desgasta mucho más. Por lo tanto, con los años, ese es el primero que se desgasta más, el cóndilo interno. Entonces, ¿cómo va a entrar la persona a la consulta viejito que se le desgastó el cartílago? No va a entrar caminando así, va a intentar evitar la parte interna. ¿Ya? Entonces va a entrar como que allá, afuera, porque cuando pisa acá, choca hueso, ¿ven? ¿Ya? Entonces, miren que eso detalle, si lo hace para allá, si lo hace para acá, si lo queda, todo eso tenemos que saber, si está despeinado o no está despeinado, ¿no? Todo eso. Entonces, entra un paciente válido. ¿Cuál va a ser mi primera impresión? Yo estoy viendo aquí entonces palidez, ¿ya? Cuando yo hablo de palidez estoy hablando del color de la persona, es decir, estoy hablando del color. Antes de entrar a hablar de palidez, entonces tengo que saber qué le da el color a una persona. Algunos somos más morenos, más blancos. ¿Quién? La melanina, ¿ya? Número 1, la mela. ¿Y eso qué es? Se toca. La proteína ya tiene compuesto proteico, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Pigmentación, ¿cierto? Es un pigmento, ¿ya? Pero ¿qué más le da el color a su cuerpo? Ya, la sangre. Miren, la sangre le da el color, ¿sí? ¿Y será verdad eso? Yo, por ejemplo, allá Farid, ya lo veo a Farid en la torre de la ¿qué pasa si Farid de repente está la chica que le gusta y tiene mucha vergüenza? ¿Ya? Y se le acerca a la chica que le gusta y tiene mucha vergüenza. ¿Qué va a pasar con Farid? Se va a poner rojo, ¿no? Ya, pero antes de que se ponga rojo, ¿cuál es su impresión de Farid? ¿Su cerebro dice? ¿Qué va a empezar a hacer su cerebro? Se va a poner en modo alarma. Le va a mandar información al corazón y el corazón empieza a hacer le late el corazón con la chica, ¿ya? Entonces, le está latiendo más de lo normal. Lo normal es que sea 60 a 100, pero ahorita le está latiendo 130 de acuerdo con el corazón. ¿Qué es lo que tengo que fijarme ahí? Que está latiendo tanto, está enviando mucha sangre a todo el cuerpo. Si late 60 veces por minuto, buena cantidad de sangre que envía a todo el cuerpo. Pero si late 130, envía mucha más cantidad. Entonces, ahí es la cosa. Cuando yo tengo mucha sangre, ya, por lo que estamos viendo ahorita, voy a poner rojo, ¿no? Entonces, ahí está contaminada, la parte que está rojo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que la sangre sí genera color. Sí genera color. Pero, ¿qué cosa de la sangre? ¿El agua de la sangre se da? La hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina? ¿Qué hay en la hemoglobina que genera color? Eso. Entonces, la hemoglobina también genera color. Específicamente el hierro. Entonces, ahora, si es una persona pálida, ¿en qué podemos ir pensando? Ya, una hemoglobina, porque hoy día hemos aprendido que la hemoglobina da color, o lo sabíamos quizá, pero no lo relacionamos de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahora que lo hemos relacionado, ya sabemos eso. Pero, ¿qué pasa a una persona que tiene anemia? Bioquímicamente, ¿qué es lo que pasa? Para entender eso tenemos que saber qué hace la hemoglobina, qué función cumple la hemoglobina. Oxígeno, se la abraza, ¿no? ¿Qué hace? ¿Ya? Entonces, transporta oxígeno, ¿qué más transporta? El flujo.
ya, pero la cosa era que demasiado pegar con él, porque muchos no saben que también tampoco lo debe. No solo oxígeno de ese carbono, ya también tampoco lo debe. Eso es muy importante para nosotros, ¿vale? Entonces, la hemoglobina transporta oxígeno, perfecto. ¿Y cómo está la hemoglobina en una persona que tiene anemia? ¿Ya? Entonces, en una persona que tiene anemia de hemoglobina, este signo significa bajo. ¿Ya? Bajo. La hemoglobina está baja. Si la hemoglobina está baja, ¿qué va a estar bajo? El oxígeno. Si el oxígeno está bajo, ¿qué va a pasar? Para hacer reacciones químicas necesitamos oxígeno. Y por eso estamos respirando. Para que mi célula le llegue el oxígeno. Y puedan hacer reacciones químicas, glucólisis, ciclo de estrés, todo eso por regulación oxidativa. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, si no tengo oxígeno, ¿tendré buenas reacciones químicas? No. ¿Tendré buenas reacciones si no tengo reacciones químicas? No. ¿Funciona bien? Entonces empieza lo que son los signos y síntomas. No le quiero un oxígeno acá en la cabeza. La persona empieza a tener dolor de cabeza. Eso empieza a tener la persona. Las personas anémicas van a ver, le duele la cabeza todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Punto número 1, dolor de cabeza. ¿Esas personas tienen apetito o no tienen apetito? No, no. ¿Ya? ¿Qué otro síntoma hay en la anemia? Cansancio. Cansancio. ¿Ya? ¿Por qué habrá cansancio? Estamos diciendo que no hay oxígeno, no hay reacción química, no hay ATP, ni hay ATP, no hay energía. Por eso la persona todo el tiempo, la persona anémica, está cansada, de la nada, tiene sueño. Esa persona quiere dormir toda la tarde. Ahí tiene algunas personas son de dormidores nomás, pero hay personas que sí están con anemia y quieren dormir toda la tarde, duermen mucho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar a nuestros pacientes. ¿Podría entrar? ¿Está pálido? ¿Ya? ¿Está pálido? Le pregunto, ¿cuánto duerme? ¿Le duerme alto? ¿La noche normal, la mañana, la tarde? Dice, sí, escucha, estoy cansado, también duermo toda la tarde, la noche me da sueño, duermo igual. Entonces yo tengo que pensar por acá y tengo que llegar a esta posición. No tiene mucho ATP, por eso tiene sueño. ¿Ya? Y se siente sin ganas, cansado, ¿por qué se sentirá así? ¿Por qué? Porque tampoco tiene ATP, ¿cierto? Entonces se siente cansado porque no tiene energía, tiene sueño porque no tiene energía. ¿Ya? Entonces esos son los signos y síntomas que nosotros vamos a ver en un paciente con ella, pero nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva bioquímica. Siempre la bioquímica se ve. Ya, siempre. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Qué hacemos en esta persona? Le diagnosticamos la anemia, pedimos laboratorio, la hemoglobina está baja. ¿Ya? El valor normal de 12 a 15, digamos, ya, por decirlo. Si está menor a 12, eso es igual a anemia. Así de simple. ¿Ya? La hemoglobina, la anemia es cuando la hemoglobina está bajo, menor a 12. Nada más. ¿Ya? Eso es lo único que tiene que ver. Por el momento hay otros datos más para ver si es específico. No importa. Pero por el momento que ustedes sepan para el segundo año, que se entere bien que la hemoglobina está bajo, entonces tiene anemia. ¿Ya? Tiene anemia. Ahora, ¿qué hacemos? Isabel tiene anemia. ¿Qué hacemos con Isabel? Se suplementa con su mato ferroso. Ya. Hierro. Pero, antes de dar hierro, nosotros tenemos que saber cómo está compuesto un eritrocito. Ya. La hemoglobina con eritrocito. Yo voy a poner aquí un eritrocito. Ya. ¿Cómo hago para formar un eritrocito? Necesito aminoácidos, sí, miren, aminoácidos. Es algo que necesito, sí o sí. Ya, para poder formar eritrocito y hemoglobina por él, ¿no? ¿Qué más necesito? Hierro. Perfecto. ¿Qué más necesito? ¿Han escuchado la vitamina B12? Ya. También necesito vitamina B12. ¿Han escuchado la vitamina B9? También. Ya. Entonces también necesito ácido fólico y cianocobalamina, así se llama. ¿Ya? Ácido fólico para B9 y cianocobalamina para B12. Entonces necesito de eso. Por lo tanto,
primero tenemos que pensar, tiene anemia, ok, tengo que darle algo, pero le daré hierro, le daré B12, le daré B9, algo tengo que darle. ¿Cuál le doy, chicos? Ya, miren este detalle. Muchas personas tienen anemia y muchas personas que entran en el mundo que están comiendo carne y todo normal y entran al mundo vegano o vegetariano, ¿ya? Y empiezan a tener anemia. ¿Por qué será? Porque no saben balancear bien su dieta nueva vegetariana, ¿no? ¿Será que hay proteína en los vegetales? ¿En cuál? Ya, ¿el poroto tiene proteína? Claro, tiene proteína. Los frijoles, garbanzo. Entonces, los vegetarianos pueden comer proteína. Solo que tienen que aprender que tienen que balancear proteína y los demás vegetales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que educar nosotros. Si tenemos un paciente así, tenemos que saber decirle qué tiene que comer y por qué tiene esa anemia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber hacer. Pero, ¿qué más hacemos? Le decimos que tiene que corregir su alimentación a esa persona. Lo primero, corregir su alimentación. ¿Qué más? ¿Le doy hierro o qué le doy? Ya. Si la anemia es por causa de déficit de hierro, que tenemos que darle 100 por B9, B9, 100 por B12, B12. Pero ¿saben qué hoy en día en la farmacia vende jarabe que tiene los tres? Es decir, viene que te gusta, entonces cuando te lo haces, le doy eso hace en la farmacia, ¿ya? Tiene ese jarabe 3 en 1, ¿ya? Entonces va. ¿Alguien duda? ¿Pregunta? Ya, minerales, ejemplo de minerales. Sodio, ya. Ya, sodio. ¿Cuál es tu nombre? Charlie, vos cuando tomás sodio, tenés sodio. ¿Qué hace el sodio en nuestro cuerpo? ¿Por qué le decimos a ese hipertenso? No. Pero a ese hipertenso, ¿por qué le decimos no coma sodio? Entonces, ¿por qué hago esta pregunta, chicos? Porque cuando uno intenta razonar, el cerebro aprende. Por eso le damos preguntas al aire para que uno piense. Si no les hago preguntas directas para que se quieran al aire, preguntas al aire, ¿ya? Para que el cerebro reaccione y pensemos. Razonemos esto, porque cuando el cerebro se esfuerza, aprende. Cuando hacemos apunte, aprendemos. No solo cuando estamos en la clase, porque el cerebro no hace esfuerzo. El cerebro aprende. ¿Por qué aprende ahí? Se activa la memoria a largo plazo. Siempre le digo a mis alumnos, si viene, yo estoy pasando por acá, y viene un montón de abejas acá, y entra por este oído, 50 abejas y sale por el otro. Pero una de esas, solamente una de esas, me picó antes de salirse. Me dejó la oreja así, me dolió 5 días, la odié 5 días, pero me dejó la oreja así, ¿ya? Pero eran 50 y solo era una. Después de todas me voy a acordar yo. De esa era sana. De esa que me picó, ¿cierto? De esa me voy a acordar. ¿Por qué? Porque mi cerebro hizo un esfuerzo, se dejó así, bebía, mal, todo. ¿Ya? Entonces de esa yo me voy a acordar porque hizo esfuerzo mi cerebro. Memoria a largo plazo.
¿Por qué el país se puso rojo? ¿No? Entonces, todos tenemos que preguntarnos. Y todo tiene un porqué. Y la bioquímica más que todo. Todo lo que pasa en el cuerpo, todas las enfermedades tiene su bioquímica. Ya estamos viendo cómo lo importante es que está. Por eso yo digo, llevar la verano bioquímica, un mes y medio, una materia que es muy importante. Todos los días van a ver un hemograma. Yo que estoy en el hospital ahorita, todos los días le hacen al paciente hemograma. A todos, a la mayoría de los pacientes hemograma, porque es el estudio básico. ¿Dónde se aprende a leer el hemograma? En química. ¿Dónde se aprende a ver la creatinina, la urea, los líquidos? En química. Entonces es una materia muy importante así que es sodio, ¿no? ¿Cuánto es la presión normal? Ya. 120/80. Esta presión es agradable, pero no es el rango que tenemos que decir que es normal. Ya. Voy a poner este ejemplo acá. Esta es la presión permitida mínima. Ya. Porque de repente ustedes le miran a sus familiares y dicen, escucha, está con 90 y tanto, está con 90, está con 60, 65, 68, y uno dice, está mal, está baja su presión. Lo que yo en mi mente digo que lo normal es 120, 80, no es así. Yo cada vez que le diga la presión normal está 65, a veces 70, la baja, ¿no? La diastólica. Y la otra tiene que estar 90, 95, 100, pero estará normal su presión. ¿Ya? Es por eso que quiero que este concepto de 120/80 es solo de los memes. ¿Ya? Quitémoslo un poquito. Mientras la presión no esté arriba de 140, porque a partir de 140 se considera hipertensión. ¿Ya? Hipertensión. Esto hablando de la presión sistólica. Y hablando de la presión diastólica, ¿ya? ¿Cuánto sería? Mayor a 90, ya se considera también hipertensión. Entonces, cuando mi sistólica está arriba de 140 y mi diastólica está arriba de 90, recién digo, escucha, esto ya es hipertensión. ¿Ya? Recién ahí digo que es hipertensión. ¿No? Pero cuando digo que es hipotensión, es hipertensión, digo cuando la sistólica está en menor a 90 y cuando la diastólica está menor. ¿Ya? Entonces hoy día hemos aprendido cuánto es hipertensión y hemos aprendido cuánto es hipotensión, y el 120/80 es una presión agradable, pero no podemos decir que es la correcta como tal, porque miren la diferencia. ¿Ya? Si yo le pongo que tiene la presión 129, ¿ya? 129, 80, ¿está normal o? ¿Qué dice? Ya, está raro todavía. Pero miren, está pasando los 120. Si nos hubiéramos quedado con este concepto, diríamos hipertensión, que vaya al médico. ¿No? Y uno al médico. Entonces, ya sabemos los parámetros que tenemos que manejar. Esto es algo básico como cultura general como médico que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le da sal vacía? Sodio. ¿Qué tiene la sal? ¿Qué más tiene? Cloruro de sodio, ¿no? Ya, cloruro de sodio de la sal. Entonces, miren que aquí estoy dibujando un vaso sanguíneo. Aquí están las células endoteliales, epiteliales planas, ok. Entonces, por acá pasa sangre. Bueno, voy a hacer la sangre acá de nuevo. Vamos a pasar. ¿Ya? ¿Y qué es presión? Ya. ¿Y por qué se ejerce una fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? El corazón es una bomba que empuja, ¿cierto? Entonces empuja la sangre y la sangre al ser empujada choca con la cadera y los vasos sanguíneos, es decir, ejerce una fuerza. ¿Qué presión? La fuerza que se ejerce sobre una superficie. En este caso, la superficie viene a ser los vasos sanguíneos, sus paredes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hace el sodio? Nosotros tenemos mucho sodio, sí, pero miren que nosotros tenemos el sodio en concentraciones buenas. Lo necesitamos en nuestra vida, sí, lo necesitamos. Pero yo el sodio, si me sacan sangre ahorita, en el laboratorio tiene que salir el sodio así, 135 a 145 mili equivalentes por
pasa si yo aquí, miren, voy a hacer de negro el sodio? Y lleno de sodio, 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 de sodio, 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 sodio. ¿Qué hace el sodio? El sodio atrae agua, atrae agua. Porque esa sal de mesa que está en la mesa pasa unos días y ya se echa, está como húmeda, no sale nada, está mojada. ¿Por qué estará mojada? Porque tiene agua, está húmeda, ya no sale, se hace como una masa, ¿no ves? Ya no sale todo lo que había. Entonces, químicamente estamos viendo que la sal atrae agua. Y ese concepto del salero tenemos que llevarlo al campo. Este es el salero, ¿no? Entonces, el cloruro sanguíneo tiene sodio, por lo tanto atrae agua. ¿De dónde trae el agua? De esa agua. Eso, del medio interno, el líquido intersticial, del tejido conectivo, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que aquí empieza a entrar mucha agua. ¿Ya? Si esto se llena de más agua, ¿será que va a ejercer más fuerza sobre el pared? Eso. Y si le ejerce más fuerza sobre las paredes, ¿qué va a pasar? ¿Qué presión? Y ese paciente que ya tenía su presión 150 empieza a comer mucha sal, va a traer más agua, mayor presión, ¿y qué más? Aumenta la presión cada vez más. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tenemos que ver. ¿Se acuerdan que en el COVID recetaban zinc? ¿Alguien tomó zinc cuando le dio COVID? ¿Nadie? ¿No te la verdad? Pero los médicos en ese tiempo recetaban zinc, los médicos de química. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hace el zinc en nuestro cuerpo? Aquí tenemos una tabla. Calcio, carbono, cloro, fósforo, magnesio, nitrógeno, potasio, sodio, más alto. Hierro, yodo, zinc. Miren, ahí está. Tenemos zinc. ¿Dice qué parte del sistema va abajo? Bueno, no tenemos idea mucho de qué es eso ahorita, ¿no? Pero miren acá. Metabolismo de ácido nucleico. Ya, ok. ¿Qué pasa el metabolismo de ácido nucleico? ¿A qué se refiere con metabolismo de ácido nucleico? ¿Qué es el ácido nucleico? Ya, el material genético de la célula. Y si yo sintetizo nuevo ADN, ¿qué estoy formando? Se va a formar ADN, ADN se va a formar proteína. Ya, por conocimiento, ¿qué me estoy formando? Estoy estimulando a que se forme una nueva célula. Ya, eso, estimulando a que se forme una nueva célula. ¿Qué pasaba en el COVID? ¿Qué pasaba en el COVID? Yo tengo aquí un pulmón, tengo aquí otro pulmón. Ya. Entonces, ¿qué pasa con estos pulmones? Aquí hay una célula que se llama, ¿qué se llama? Neumo. ¿Qué ha pasado en etiología? Neumocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en el COVID? Estas células empezaban a morir. Ya empezaban a morir. Entonces, como empezaban a morir estas células, miren, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Crear más células. Entonces, ¿qué le voy a dar para crear más células? Sí, el zinc ayuda a que se forme más ADN, por lo consiguiente, más células. Entonces, le damos corticoides, le damos antibióticos, se daba de todo para el COVID, pero también algunos daban zinc. ¿Pero por qué daban zinc? Bioquímicamente por esta situación de acá. ¿Ya? Entonces, si aprendemos bien bioquímica, nosotros vamos a hacer la diferencia entre ellos. Competencia hay mucho afuera. ¿Cuántos médicos no se gradúan por año? Altísimo. ¿Ya? La realidad es que afuera el trabajo laboral es fuerte. ¿No? Es bien fuerte. Está la universidad ecológica, la labor, que gradúa altísimo. La UCEBO, la Univalle, la Católica, la Evangélica, algunas por ahí que no funcionan. O sea, hay harto que se gradúa cada año. Entonces no se llama por uno más importante. Intentemos ir más a profundidad, porque es la ruleta. Y eso extra va a ser la diferencia.